En esta ocasión nos acompaña el doctor José Ovalle Fabela, un jurista de gran trayectoria. Es un nombre muy cercano a muchos de los estudiantes de Derecho de antes y de hoy. Y vamos a escuchar del doctor Ovalle Fabela de su trayectoria, sus inicios, y qué mejor que él para hablar de todo ello. Doctor, muchas gracias por estar con nosotros. Al contrario, ustedes, muchas gracias. Para iniciar, doctor Ovalle, ¿de dónde viene José Ovalle Fabela? Sí, yo soy originario del estado de Durango, de la parte norte que se llama Gómez Palacio, cerca de Lerdo y de Torreón. Por un lado somos una comunidad cultural de La Laguna, pero por otro lado formo parte del estado de Durango, con mucho orgullo te lo digo, porque bueno, mi padre era de Gómez Palacio, el señor José Ovalle, mi madre, Esther Fabela, era de Santiago Papasquiaro, un pueblo enclavado en la Sierra Madre Occidental. Y la familia Fabela, mis abuelos, vivían en Durango, Durango. Entonces, en las vacaciones de verano íbamos a Durango con mi mamá y los tíos Fabela, y había un tío especialmente, mi tío José G. Fabela Campos, que fue un gran amigo, una gente extraordinaria, y que era abogado. Y nos sacaba a pasear y nos llevaba a los tribunales, nos llevaba a su bufete. Y en su bufete yo debo de conocer que sentí los primeros deseos de ser un día abogado. Ahí nació, bajo la presencia de mi tío José Fabela Campos. Mi abuelo también no estudió Derecho, no tenía grado, pero conocía muy bien el derecho penal y fue secretario de juzgados y fue agente del Ministerio Público en Durango. Entonces había una tradición familiar que me transmitió mi tío José Fabela Campos. Y pues yo soy parte de todo el estado de Durango, ¿verdad? Soy duranguense con mucho orgullo. De corazón y de hueso. Por supuesto, sí. ¿Y qué lo llevó al derecho procesal? Porque siendo usted, desde luego, conocedor en toda su riqueza del derecho, es un hombre universal en el derecho y también fuera del derecho, y ojalá tengamos oportunidad de platicar sobre ello. Pero, ¿qué es lo que lo acercó al derecho procesal? Bueno, pues me gustó la materia cuando la llevé y hubo un autor que fue, digamos, mi gran autor de hecho procesal, que fue el maestro Niceto Alcalá Zamora y Castillo. No tuve la oportunidad de ser su alumno porque ya no daba clase él ya era emérito cuando yo estudié, pero fue básicamente ese autor el que me cautivó y me llevó a este campo tan grande, tan fructífero que es el derecho procesal. Y entonces, a causa sobre todo de la obra de Niceto, su síntesis de derecho procesal, que yo estudié cuando era estudiante, me aficioné a esta materia. ¿Qué es lo que le cautivó del maestro Niceto Alcalá Zamora? Bueno, don Niceto era un hombre muy culto, escribía muy bien y me parecía que era muy profundo en lo que él decía. Tenía un estilo muy castellano, muy bien construido, y iba directamente a los textos, a los códigos, los comparaba. Entonces, era eso. Después supe que él era republicano, y yo admiro al exilio republicano. Entonces, más lo admiré, ¿verdad? Porque era un republicano, hijo del primer presidente de la República Española, que tuvo que dejar España cuando vino la Guerra Civil, y vivió en Argentina y luego en México, y aquí fue un gran maestro. Yo lo conocí ya cuando ella estaba grande. Ella estaba por irse a España. Yo lo conocí a él ya más cercanamente en 76, y él se fue en 77. Pero ese poco tiempo me fue útil para darme cuenta de la valía que tenía don Niceto Alcalá Zamora como hombre, como profesor, como investigador, ¿no? Entonces, yo diría que él fue mi maestro, ¿verdad? Sin yo haber sido su alumno, pero creo que es el procesalista que más admiro.
Platíquenos ahora del litigio. Seguramente usted recuerda cuál fue su primer litigio. Sí, cómo no. Creo que es algo que tenemos presente todos, nuestro primer asunto profesional, por modesto que haya sido. ¿Cuál fue su primer litigio? Fue un juicio ejecutivo mercantil. Yo era pasante con un abogado que tenía su despacho en la calle de Bolívar, número 5, en el centro, y él me dijo, mire Pepe, me va a hacer una demanda. Yo no conocía las demandas. Una demanda en un juicio ejecutivo mercantil. Aquí te pagaré, yo soy el beneficiario, yo se lo voy a endosar a usted en procuración y usted me hace la demanda. Y entonces me dijo, aquí está el código para que revise los artículos de la demanda. Dije, no, ¿puede usted mostrar mejor una demanda? Y yo así ya la puedo interpretar mejor. Eso se lo dije al día de que no podía yo, ¿cómo la voy a armar, no? Ya me mostró la demanda y yo la escribí en máquina antigua, ¿no? Máquina mecánica, no eléctrica. Y la presenté, se acordó y me tocó ir a hacer el embargo, que para mí fue pues dramático, porque la señora con quien se enteró la diligencia lloraba y decía que era su instrumento de trabajo. Y el licenciado me dijo, llévesela, Pepe, llévesela. Pues yo era estudiante de Derecho Procesal, primer curso apenas, y no sabía que era inembargable. Pues está bien, lo embargué, ¿no? Y pagaron luego, pagaron pronto. Pero sí fue para mí dramático ver a la mujer llorando y querer quedarse con su máquina, ¿no? Y después ya cuando leí el código, me di cuenta que era inembargable, ¿verdad? Pero ni modo, o sea, así se aprende, ¿no? Sí. Tuvo éxito en ese primer litigio. Sí. Ese es el primero y un asunto que en ese momento representó desafíos para usted. Hoy, al paso del tiempo, lo ve como un asunto modesto. Sí. Ahora platiquemos de algún asunto, el que sería el asunto más complejo en el que usted ha intervenido. ¿Cuál sería? De litigio. Sí, mire, tengo dos, pero bueno, voy a empezar primero uno. Cuando estuve como subgerente jurídico del Banco de México, el director adjunto, el licenciado Francisco Borja Martínez, un gran abogado, un gran funcionario, nos preguntó, dijo, vamos a comprar el Banco de México, un edificio que está en Bolívar y 5 de Mayo, donde está la tienda La Palestina. ¿Creen ustedes que sería conveniente que ustedes vean? Porque hay un juicio iniciado por La Palestina y otro por los dueños del edificio. ¿Quieren conocerlo? Sí, pues es conveniente que sepamos cómo va. Pues después nos dijo, ¿saben qué? Fue tan bueno el precio que ya no nos importó el litigio. Lo vamos a resolver. Llegamos cuando ya se había dictado la sentencia en primera instancia. Y eran dos juicios acumulados. Por un lado, en La Palestina, los dueños de la tienda demandaron la nulidad del contrato de arrendamiento, porque decían que había un contrato de renta congelado de 1940 y por tanto pedían que se anulara. Por otro lado, los dueños del edificio La Palestina, no, la Tarmada, hicieron otro juicio en otro juzgado de rescisión de contrato de arrendamiento, porque la Tarmada no estaba pagando el precio convenido en el contrato de 1984. Ellos alegaban que era nulo. Entonces el juez, en la primera instancia, dictó sentencia en la que declaró infundada la acción de rescisión de la Tarmada porque se estaba pagando el precio que decía el contrato congelado. Y además decretó la nulidad del contrato del 84. O sea, se iban a quedar pagando una cantidad irrisoria, ¿no? Entonces, nosotros es cuando intervenimos. Y en poco tiempo tuvimos que leer el expediente y hacer la apelación. En la apelación la hicimos
yo me basé en un dato que vi en el expediente, y es que los de la Palestina no acompañaron el original del contrato de arrendamiento congelado, sino el de 84. Entonces no lo acompañaron, y en esa época el código era muy claro, ¿verdad? Que se debían de acompañar a la demanda los documentos base de la acción, y no lo acompañaron. Luego ofrecieron después la etapa de pruebas, pero yo me agarré de ese clavo para alegar que ellos no habían demostrado su acción porque no acompañaron en la fase procesal oportuna el contrato de arrendamiento congelado. En la apelación perdimos otra vez, confirmaron la sentencia. Entonces me fui al amparo. Y aquí entre nos diré que el abogado que tenía a su cargo la revisión del expediente, un día no llegó el boletín judicial y no fue a buscarlo. Entonces yo lo fui a buscar y dije, oye, ya mucho tiempo para la sentencia. Y me dijo, pues sí, ¿sabe que no llegó un boletín judicial? Oye, ¿por qué no fuiste a consultarlo al boletín? No fuera, ¿no? Pues no, se me pasó. Llegamos y la secretaria, el proyectista, lo recibió y nos dijo, esa ya la dicté, esa sentencia está dictada. Y empezó a ver el expediente. La dicté hace 14 días. Teníamos un día para el amparo. Y yo trabajé el amparo. Y afortunadamente me tocó un colegiado del circuito que nos dio la razón, ¿verdad? Nos concedió el amparo precisamente por ese problema de forma, que entonces era muy estricto, ¿verdad? Había la diferencia entre documentos base de la acción y documentos probatorios que se podían ofrecer y en la etapa de pruebas. Y como era muy estricto el código, pues el colegiado nos concedió la razón y en consecuencia le ordenó al Tribunal de Apelación que revocara la sentencia y dictara otra en la que declaraba fundada la acción de la Palestina e infundada fundada la acción de la Armada, perdón, e infundada la de Palestina. Menciona usted, como parte de esta experiencia profesional y en este asunto que nos describe, su participación, su actividad profesional como servidor público en Banco de México. Sí. A usted le tocó, entre otras etapas de Banco de México, una etapa muy complicada, entre otras la de los inicios de los 80s, en el medio de una tempestad económica. Sí. Le toca estar en Banco de México. En la función que usted tenía, ¿qué retos le representó esta tempestad económica de inicios de los 80s? Sí, yo fui invitado como sugerente jurídico de lo contencioso de asuntos laborales. Y los principales asuntos que yo tenía que revisar y analizar eran dos: el control de cambios y los mexdólares. Yo fui víctima de los mexdólares. A mí me quitaron $3,000, me dieron pesos. Yo no estaba todavía en Banco de México, pero cuando me dijeron que a eso iba, pues a defender el Banco de México, ¿no? Entonces, lo que hicimos, porque sabíamos bien que en el fondo no teníamos razón. A mí el maestro Jorge Barrera Graf, me lo encontré en el Instituto de Investigaciones Jurídicas y me dijo muy claro, Pepe, este decreto del presidente viola el artículo 267 de la Ley General de Títulos y Prestaciones de Crédito, ¿verdad? Y, o sea, ese era el fondo pleno, no teníamos razón. Entonces, en cuanto se resolvieron, iban a conceder el amparo, ¿verdad? Entonces, lo que me tocó hacer es buscar causas de improcedencia. Y por ahí nos fuimos. No acompañaron el certificado de depósito, recibieron los dólares en pesos, consentimiento, se equivocaron de decreto. Y con esos argumentos que parecen pueriles, ganamos el 75% de los amparos. O sea, solo un 25% recuperaron sus dólares, porque sus abogados se equivocaron mucho en la cita de decretos, no acompañaron, se olvidó acompañar el certificado de depósito, no había interés jurídico acreditado. Entonces, ese fue el reto principal y trabajamos con, digamos, pocos elementos
y sobre todo con poco tiempo, porque entonces el recurso, el amparo, el informe justificado, teníamos tiempo, pero el recurso de revisión tenía que presentarse en 5 días. En 5 días, o sea, nos llegaba la sentencia, teníamos que leerla completa, entenderla y luego redactar el recurso de revisión. Pero eso lleva tiempo. Y después buscar al director general, porque era el único que estaba legitimado para actuar, y lo buscábamos en su oficina, o si no, en una fiesta, en una cena, y ya llegamos con el justificado, el recurso de revisión, y él lo firmaba. Entonces, afortunadamente creo que nos fue muy bien, porque pudimos evitar que el Banco de México, que era el que finalmente tenía que pagar los dólares, no tuviera que desembolsar lo que originalmente fueron 12,000 millones de dólares, sino una cantidad bastante muy modesta, y se salvaron muchos dólares, ¿no? Esa es la causa que le tocó en ese momento defender, una causa muy difícil. Sí, muy difícil. Sí, no, y logró sortearla con argumentos de forma. Así es, como personalista. Sí. Y nuestro sistema jurídico no ha estado en ocasiones, y prueba de ello este caso que usted narra, muy cargado hacia las formas procesales. Sí. Había un exceso de formalismo, eso sí. Y eso había que distinguirlo en la práctica, ¿verdad? Porque con mucha frecuencia los secretarios de acuerdos, los jueces, no resuelven tomando en cuenta el fondo del asunto, sino las formas, cuando no son importantes, no son relevantes. Entonces tienen que distinguir muy claramente cuando la forma realmente es esencial y cuando no lo es. Y en la práctica yo veo que con mucha frecuencia les gusta mucho irse por las formas, porque es lo más fácil. No tienen que estudiar el fondo del asunto. Al paso de los años, tenemos ya una modificación constitucional que indica que debe haber una primacía del fondo sobre las formas. Así es. En el curso de su ejercicio profesional ya de varias décadas, ¿verdad? ¿Cuántas décadas lleva usted ejerciendo? Calculo como unos 30 años, cuando menos, mínimo. Son más de 30. En estos más de 30 años, ¿usted ha visto, con independencia de esta modificación importante constitucional, una evolución hacia la desformalización del procedimiento jurisdiccional? Sí, la siento todavía ligera, pero sí creo que ya los jueces y los secretarios están más conscientes del fondo del asunto y cómo debe resolverse. Poco a poco ha habido una evolución. Ya no hay tanto la tendencia a la forma que yo padecí como pasante de derecho y como abogado principiante, ¿verdad? Asuntos que se resolvían por una cosa totalmente de forma, ¿no? Una cosa, cuando era pasante de derecho, en la Junta Federal de Contaduría y Arbitraje, mi tío, el abogado de Durango, José Favela Campos, me envió un exhorto para que se diligenciara una prueba confesional a cargo del demandado. Y fui a la primera audiencia y el secretario la difirió porque estaba enfermo el que iba a confesar y sacó un certificado médico. La segunda vez que fui, la volví a diferir por la misma razón. Le dije, oiga, mi licenciado, ¿por qué mejor no acuerda que la Junta se constituya en el domicilio, como lo dice la ley del trabajo, y tome la confesional allí? Ah, no. ¿Cómo quiere usted que la Junta vaya para allá? No. Mire, además, en el exhorto no dice nada. Dice, es que el exhorto no tiene por qué decirlo. Es la ley, ¿verdad? Si no puede comparecer, ya no compareció una vez, pero otra vez, ¿cuántas más va a estar sin comparecer? Entonces yo le pido que ordene que se constituya la Junta y devolvió el exhorto. Dijo, bueno, como no veo ninguna indicación en el exhorto, devuélvase al exhortante para que nos instruya. Y con eso vemos en infinidad de ocasiones exhortos que parecen códigos procesales. Sí, ¿no? Para que no se quede fuera nada de todo aquello que podría requerirse que hiciese un juez que recibe un exhorto. ¿En qué momento
una cuestión de forma se convierte prácticamente ya en un ritual y pierde su razón de ser un principio de procedimiento en aras de un ritual procesal. Cuando no cumple una formalidad propia del proceso, una finalidad propia del proceso, no sirve para una exposición de hechos, derechos, no sirve para probar algo, no sirve para un alegato, no sirve para sentencia. O sea, cuando está desprovista de una finalidad procesal, se vuelve un ritual, algo de pura forma innecesaria, que lamentablemente los abogados tendemos a ser muy formalistas. Y entonces es una forma de desvirtuar la profesión, ¿verdad? Pero es muy común. Es frecuentemente el abogado que busca que le falta la coma, que le falta cosas muy formales, ¿no? Muy poco útiles. Se pierde la finalidad. Mire, el Código de Procedimientos Civiles, de los códigos que siguen al anteproyecto de 48, hizo muy claro que la interpretación de la ley procesal debe ser siempre orientada por el hecho de que el derecho procesal no es sino un instrumento para la aplicación del derecho sustancial. Lo dicen los códigos de Sonora, Zacatecas, Morelos, Tabasco, Coahuila, y me parece un buen principio, ¿verdad? ¿Usted participó en algunos de esos códigos? El de Tabasco, sí. El de Tabasco y Guerrero, sí. ¿Cómo identifica, doctor, a un buen juez? ¿Cuándo usted nota que tiene un juzgador de calidad, de gran calidad? En primer lugar, cuando el juez respeta el tiempo del postulante. No lo hace esperar horas y horas y horas, o no le dice véngase mañana, véngase después. Que es educado. Un juez que acepta una cita o que acepta que esté usted ahí y lo recibe con atención, con seriedad, se interesa por sus argumentos, para mí eso es un buen juez. Pero eso es, digamos, el principio de la forma como es el juez. Y lo mejor para mí está en las sentencias. Para mí un buen juez se conoce por las sentencias que dicta. Si son sentencias imparciales, apegadas a derecho, que en las que se busca por un medio la justicia del caso, pues es un buen juez. No un juez que sea grosero, un juez que se pelee con una de las partes, un juez que actúe de manera parcial, protege a una de las partes y a la otra la perjudica. Esos son ya defectos que no debería tener nunca un juez. Ni ser parcial, ni ser grosero, ni ser mal educado. Debe tener una buena educación y debe ser abierto a escuchar. Y bueno, y creo que como debe ser imparcial, debe ser muy discreto y nunca decir cómo va a resolver. ¿Cuál es el litigante? Puede o no decir el nombre, como usted lo desee, doctor Ovalle, pero ¿cuál es el litigante que mejor impresión le ha causado? Inclusive pudiendo ser una contraparte. Ha tenido usted, al paso de los años, sí, muchos contrarios. Pero el abogado que más me ha impresionado por su inteligencia, por su cuidado, muy estudioso, lo digo con toda franqueza, el doctor Jesús Zamora Pierce. Es un gran jurista, un hombre de letras, de leyes. Me tocó estar con él en una comisión que se formó en el INACIPE con el doctor Celestino Porte Petit. Nos encargaron la redacción de un código de procedimientos penales. Y ahí comí mucho con él y era muy bueno en su redacción, sus argumentaciones. Entonces, de los abogados que más admiro es él. Es él, sí. Admiro a otros más también. Abogados, diría que el investigador que más admiro del derecho es Sergio García Ramírez, un señorón del derecho procesal y un hombre muy preparado, muy culto, muy sabio, don Sergio García Ramírez. A él lo admiro muchísimo. Tiene usted admiración no solo por juristas notables, sino hombres universales. Así es. Y creo que de esos dos colegas muy respetados a los cuales usted se ha referido, son hombres muy universales. Sí, claro. No nada más saben derecho.
Así es. Y eso enriquece su calidad como exponentes del derecho. Sí, así es, sí. ¿Alguna anécdota? Usted debe tener muchísimas anécdotas, ¿no? ¿Alguna que a usted le haya marcado en su actividad profesional como litigante? Sí, como litigante. Mire, le voy a decir una anécdota porque no es como litigante, pero el doctor Celestino Porte Petit, él me invitó a que formara parte de la comisión para el Código de Procedimientos Penales. Y cuando llegué, me dijo, oiga, doctor Ovalle, y yo todavía no era doctor. Yo había acabado el doctorado, pero no tenía el grado. Y le dije, doctor, yo no soy doctor, perdón, dígame licenciado. Usted es doctor y no me va a contradecir. No, maestro, yo no soy. Usted es doctor. Y de ahí para Real me llamó doctor. Y estaba también Zamora Piel. Le dije, Chucho, ¿cómo le hago? ¿No me quieres hacer caso? Pues no te queda más remedio que doctorarte. Así que en buena medida el maestro Porte Petit me impulsó para que me doctorara. Por orgullo, por honor propio, ¿no? Si me dice doctor, pues tengo que ser doctor, ¿verdad? Sí. Al paso de su actividad como jurista, una de las áreas en donde usted ha tenido una incursión muy importante y la sigue teniendo es en la vida académica. ¿Qué es lo que lo llamó y qué es para usted la vida académica, doctor? Sí, lo que me atrajo primero fue la docencia y un profesor me nombró su adjunto y yo daba clases como adjunto los sábados. En aquella época se trabajaba los sábados y me empezó a gustar. Después el secretario general de la Facultad de Derecho, el licenciado Daniel González Bustamante, me invitó para que fuera profesor de Teoría General del Proceso y yo acepté. Empecé en el 72. Fue una experiencia muy bonita. Al principio no tanto porque había muchos alumnos. Me tocó un grupo de 200 alumnos. Era terrible. Ya después bajaron las cantidades a 100 cuando menos, 60. Ya fue más didáctica la clase. Y entonces, cuando hice mi tesis profesional, conocí el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y ahí fui en busca de revistas, libros sobre el tema de hecho de las pruebas. Y me di cuenta que la biblioteca era muy buena. Me di cuenta que tenía un acervo muy grande y muy bien ordenado. Y me gustó, me gustó. Conocí al doctor Héctor Fixamudio cuando todavía era pasante, cuando todavía era estudiante de la Facultad de Derecho. Y me hice amigo de él. Lo acompañaba cuando iba de la facultad hasta el instituto, que entonces estaba en la Torre de Humanidades, la única que había, después hubo la dos. Y él me ayudó mucho en la tesis profesional. Me orientó muchísimo, fue un gran maestro. Y después él y Jorge Carpizo me invitaron para que fuera primero auxiliar de investigación, luego técnico académico, y después participé en un concurso de oposición y ya me hicieron investigador de tiempo completo. Y es una actividad que me gusta mucho. Me gusta mucho leer. Desde que era muy joven, estudiante de la facultad, era un comparador compulsivo de libros. No tenía mucho dinero. Me dieron una beca, el arquitecto Abraham Zabludowski, que era para mí muy buena, porque era con lo que me compraba libros. Entonces, yo recuerdo una anécdota con mi hermano. Yo no compraba ropa, compraba libros y libros, era todo mío. Y un día tenía que ir a una fiesta y no tenía camisa. Y le fui a decirle a mi hermano, oye Héctor, ¿no me prestas una camisa para ir a la fiesta? Y me dijo él, ¿y por qué no te pones un libro? Entonces, esa ha sido mi vocación, la lectura, las librerías. Me gustaba mucho ir a la librería universitaria que estaba en Insurgente Sur 299, frente al edificio 300.
Y ahí iba el maestro de la cueva, don Mario de la Cueva. Yo no lo conocía, nunca lo saludé, yo era muy tímido. Pero ahí veía siempre el maestro de la Cueva los sábados, buscando libros, leyendo siempre. Y bueno, me gusta mucho la lectura, leo mucho derecho, pero sobre todo leo más literatura y leo historia. La historia me encanta, me fascina, y la literatura también. La literatura lo enriquece a uno. Es la vida de uno con otras vidas, ¿verdad? Y ahorita estoy releyendo los cuentos de Juan José Arriola, Varia Invención, y la otra es Confabulario, divertidísimo. Hay una pregunta que no resisto a hacer a hombres inteligentes y además buenos lectores. ¿Cuál es el libro no jurídico que más le marcó en su vida? El laberinto de 100 años de soledad. No, sí, 100 años de soledad, de García Márquez. Gabriel García Márquez. También marcó el laberinto de la soledad de Octavio Paz, otros los confundo, pero me marcó mucho más Los 100 años de soledad. Es una novela fantástica, ¿verdad? Él la ha leído como 3 o 4 veces, y cada vez que la leo le encuentro cosas nuevas. Es un autor increíble, ¿verdad? Sí, era de mis autores favoritos. El Gabo, y tenía un amigo también que era muy buen escritor, un amigo también colombiano, bueno, lo debo de recordar porque escribía mucho sobre barcos, playas, islas, ríos. Mutis, Álvaro Mutis. Álvaro Mutis, sí, es un gran autor también. Ya que estamos en el terreno de los libros, usted es un autor prolífico, usted ha escrito mucho. ¿Cuál es el libro que más trabajo le ha costado escribir? En el que dejó algo de usted o mucho de usted. El primero porque lo hice en 2 etapas. El primero, porque primero me informó el licenciado González Bustamante, me informó que el director de la Facultad de Derecho, el doctor Pedro Astudillo, ya había autorizado que yo escribiera el manual de la Universidad Abierta de Derecho Procesal Civil. Y yo tenía mucho trabajo. Le dije al maestro: estoy muy ocupado, maestro. Tenía un proyecto de investigación de Mauro Capelletti, de Access to Justice, y tenían muchas preguntas. No tengo tiempo, maestro. Pepe, no me vas a quedar mal a mí, ¿verdad? Entonces, vacilé 2 meses, pero en el mes ya de abril, cuando sabía que tenía que acabarlo en octubre, pues dije: está bien, maestro, ni modo. Y no tomé ni vacaciones, ni siquiera sábados y domingos. Trabajé todos los días y el manual estuvo en octubre. Entonces es un libro que hice con mucha presión, pero que finalmente creo que la presión fue buena, porque después cuando lo convertí en libro, el libro ha tenido muchas ventas, ¿no? Este es el libro que más se ha vendido de todos mis libros. Entonces sí me costó mucho trabajo, físico inclusive. En mayo de 76, a mi esposa le dije: pues tengo que acabar el libro. Y entonces le dije: vete con Julie, era mi única hija. Julie estaba chiquita, de 1 año, Julieta, y se fueron a Durango 15 días y yo me quedé solo. Y yo dije: voy a comer aquí en una casa, una cocina económica que estaba fuera de Copilco 300. Y cuando fui a comer, cerrado por vacaciones, dije, y no tenía un presupuesto muy grande. Los investigadores, cuando empezamos, no ganamos nada bien, ¿verdad? Entonces me tuve que ir al súper y me compré latas de sardina. Y estuve comiendo sardina 15 días. Eso fue mi alimento. Entonces ese me costó mucho trabajo. Me irrité mucho de la piel, en fin, pero finalmente el resultado para mí fue bueno, porque después ya con más tiempo lo revisé en 7 meses, 9 meses, lo revisé, ya salió el libro de Arla, Harper & Row, y ese libro le ha ido muy bien en ventas, sí.
Permítame hacer una pregunta muy amplia, casi hasta existencial desde el punto de vista de disciplina y de ejercicio profesional, pero sobre todo de la disciplina de usted, que es el derecho. ¿Estaremos atravesando una crisis? ¿Usted ve una crisis para el derecho? Bueno, pues la respuesta que yo pienso que debo dar es que, bueno, que el derecho siempre ha estado en crisis. El ser un producto humano es obra de seres humanos y tiene imperfecciones. Pero bueno, junto a esta crisis permanente que hay, falta de honorabilidad, falta de preparación de algunos operadores jurídicos, tenemos también la fortuna de contar con facultades, escuelas de derecho que forman a mejores estudiantes, ¿no? Yo creo que cada vez esa crisis se está reduciendo por la mejor preparación de los abogados, los jueces, los magistrados. Yo creo que hemos mejorado mucho en ese aspecto. Entonces, sí hay todavía algo de crisis, todavía hay pues, funcionarios que no tienen la preparación adecuada, jueces, abogados, que no tienen todos los elementos y que actúan con irresponsabilidad. Pero el derecho es un producto humano, producto social, y es lo que la sociedad y los seres humanos hacemos de él, ¿verdad? Y entonces creo que hemos ido mejorando, no empeorando. ¿Qué consejo le da usted a los jóvenes que se inician en el ejercicio del derecho y sobre todo a los jóvenes que ven en la veta del litigio un camino para su ejercicio profesional? Pues el principal consejo es que, como decía Couture, estudiar, estudiar y estudiar. Estudia siempre, porque en la medida en que dejas de estudiar, eres menos abogado. Y los buenos abogados, los mejores abogados, han sido siempre muy estudiosos. Mencioné a dos, a García Ramírez y al doctor Zamora. Zamora Pies. Son hombres muy cultos, leen mucho, y leen mucho en derecho, porque para poder actuar en tribunales tienen que estar muy bien preparado para una demanda, para una contraria de la demanda, para un recurso. Tiene que ver no solamente las leyes, la jurisprudencia, la doctrina, ¿no? Entonces yo creo que la tarea fundamental de los jóvenes que se inician como abogados es estudiar intensamente los asuntos, los expedientes, la jurisprudencia, la teoría, para poder salir adelante. Ese es el principal consejo yo que haber que dar. Y además yo agregaría que ejerzan la profesión con los valores humanos de la honradez, de la honestidad intelectual, ¿verdad? Y que siempre se puede salir adelante, aún en medios muy difíciles, actuando siempre con probidad, con honestidad, con rectitud, ¿no? Yo conozco muchos abogados que admiro por su rectitud, por su probidad. Entonces hay mucha gente así, y así se puede ser. No tiene que ser enteramente abogados tranzas, como dicen, ¿verdad? El que no tranza no avanza. No, eso es incorrecto. El que tranza va a perder, finalmente. Con algún medio de impugnación, en fin, va a perder. Y el que actúa en forma honesta es el que va a ganar. Caminemos a otro terreno. Vamos a dejar, al menos por unos minutos, al derecho. Y entremos a otro terreno que a usted sé que le apasiona, que es el de la música. Ah, sí, sí. Y usted disfruta la música, mucho. Sí, claro. ¿Usted toca algún instrumento? Sí, bueno, yo toco, pero en forma lírica, ¿eh? Nunca he estudiado un pentagrama, ni... lo empecé a tocar cuando era un adolescente, la guitarra. Es mi acompañante, pero es un acompañante que a veces la he dejado, la he olvidado, y ahora ya con la pandemia hay más tiempo y ya he vuelto a tomar la guitarra y me gusta mucho tocarla, y cuando estoy solo me animo a cantarla, pero no
no con los demás. No acepta auditores. ¿Cuál es la obra que más disfruta ejecutar en la guitarra? Me gustan los boleros, y hay un bolero particularmente bonito que se basa en un poema de Manuel María Flores, el gran poeta del siglo XIX, que se llama Amémonos. Esta canción me gusta mucho. Esa es la que toco en primer lugar. Sí. Atendiendo a su petición, no le pediremos que la cante en esta ocasión, doctor Ovalle. ¿Quién sería con quien usted tendría el dueto ideal? ¿El dueto ideal? Bueno, ahí tengo un amigo que podría hacer un dueto con él. Es el doctor Héctor Santos Azuela, él es cantante y yo le toco la guitarra. Nada más que lo he dejado de ver, pero lo voy a buscar para hacer un dueto y él canta muy bien, canta en italiano, canta muy bien en español, en fin. Él estudió en Italia también, él estuvo allá. Él sería el dueto y le diría que cuando yo era niño y empecé a tocar la guitarra a los 11, 12 años, mi ideal era tocar con un trío. Si yo me veía de grande tocando con un trío bolero, ¿no? Con los Tres Haces, por ejemplo, sobre todo cuando cantaba Marco Antonio Muñiz. Ese trío era fabuloso, ¿no? Ese era mi ideal. Doctor Ovalle, gracias por compartirnos algo de su muy rica trayectoria profesional, su trayectoria, su camino como ser humano, por llevarnos a sus aficiones y a sus pasiones, y le deseo que sea tan rica la vida como ha sido para usted, que sea una composición, una música agradable y también fructífera como siempre lo ha sido en el terreno de derecho. Muchísimas gracias. Dejo un registro que sin duda será importante para esta y otras generaciones. Muchas gracias, doctor Ovalle. Yo a usted se lo agradezco mucho esta oportunidad, que ha sido muy grato para mí platicar con usted en estos términos. Muchas gracias por todo. Muchas gracias.